Bienvenidos al día 6, vencer el miedo al cambio del reto Transforma tu ser. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. Vencer el miedo a los cambios. El miedo es una emoción básica con la que todos nacemos y que podemos educar a lo largo de nuestra vida. Todos sentimos miedos en varios momentos de nuestra vida y es gracias a él que hemos podido sobrevivir como especie, ya que funciona como una alarma que nos permite reconocer y anticipar situaciones que pondrían en peligro nuestra propia integridad. Tenemos miedo a muchas cosas, miedo al fracaso, miedo a la pérdida de un ser querido, miedo al futuro, miedo al rechazo, miedo al cambio, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo entendido y vivido como prudencia, como una alarma puntual, es positiva y útil. El miedo vivido como una presión y amenaza continua a cosas que podrían suceder hasta llegarnos a paralizar es nocivo, es tóxico y totalmente inútil. Uno de los más generalizados es el miedo al cambio, y este es nuestro peor enemigo cuando nos proponemos hacer algo distinto en la vida, en el ámbito que sea que queramos hacer eso. Reconocer las etapas del proceso del miedo al cambio y disponer de un acompañamiento a través de alguien, tal vez un terapeuta, un amigo, alguien que nos dé un soporte, puede ayudarnos a acelerar el proceso. Hoy vamos a hablar entonces de cómo vamos a utilizar esas estrategias para vencer el miedo y atrevernos entonces a los cambios. Etapas del proceso del miedo al cambio. Como todo en la vida, el miedo al cambio también tiene sus etapas. Vamos a ver cuáles serían esas etapas cuando nos sucede alguna situación o cuando nos enfrentamos a algo que puede significar algo muy beneficioso en nuestra vida, pero como nuevo, como algo novedoso, nos bloquea, nos paraliza. Entonces, ¿cuáles son las etapas? La primera que vamos a ver es la fase de negación. Ahí nos resistimos al cambio, buscamos excusas, quejas, culpando a los demás o al entorno. Es quizás la fase más complicada, que es allí donde surge la resistencia al cambio y donde ponemos a prueba nuestros recursos y estrategias para salir de ¿dónde? De la zona de confort. La segunda es el miedo, la fase de miedo o ansiedad. Es esa sensación de inseguridad, nerviosismo hacia todo lo desconocido, anticipando todas las posibles consecuencias negativas que puede traer ese cambio. Ante un cambio importante, tendemos a sobrevalorar las amenazas y a minimizar las ventajas y oportunidades que eso puede traer a nuestras vidas. La última etapa es la fase de adaptación, cuando hemos decidido entonces dar el paso y vamos comprobando gradualmente que sí podemos hacerlo, nos vamos familiarizando con lo nuevo, creando nuevos hábitos y el miedo va desapareciendo gradualmente. Implica entonces comenzar a andar aceptando cierto grado de incertidumbre. Veamos algunas estrategias para minimizar el cambio. La primera podría ser focalizar, centrándonos en el objetivo o cambio concreto, visualizarlo como que ya lo hemos conseguido, observar cómo nos sentimos ante ese cambio ya realizado y conseguido, escuchar y sentir las sensaciones que nos generan. Otro sería empezar a actuar. Esto quiere decir, ya que quiero hacer algo en mi vida, debo definir un plan de acción con fechas y acciones concretas. ¿Le suena eso? Sí. Cuidar nuestro diálogo interior. Es imprescindible que cambiemos los y si pasa X por ¿y por qué no? Cambiemos los no puedo por me veo capaz de. Preguntémonos, ¿y si no tuviera miedo, qué haría ahora? ¿Qué sería capaz de hacer? ¿Qué voy a pensar dentro de 5 años sobre eso que ahora me da miedo? Esta última pregunta es muy interesante, porque cuando miramos en retrospectiva nuestra vida, decimos, si hubiésemos hecho tal cosa, si no hubiésemos tenido miedo de hacer tal cosa, yo ahorita tendría
o haría tal cosa. Entonces, esta última sería muy interesante ver y ver siempre, obviamente, el origen de ese miedo. Poner en valor los recursos personales, pensar cómo nos pueden ayudar nuestros puntos fuertes en el cambio que nos proponemos y centrarnos en nuestras fortalezas. Centrar nuestra energía y acciones en aquello que depende de nosotros mismos, en aquello que podamos controlar como nuestras habilidades y nuestras capacidades. Identificar y observar otras personas que ya han hecho el cambio antes y conseguido eso que queremos lograr. Preguntarnos cómo lo han hecho, qué recursos han utilizado para superar sus limitaciones. Y si tenemos maneras de conversar y esa persona nos puede dar sus puntos de vista, sería maravilloso. Sustituir el pensamiento centrado en el esfuerzo por el pensamiento centrado en el beneficio o ventaja. Muchas veces generamos aquella adversión ante un cambio, ante algo que se nos propone, como que vamos a tener que esforzarnos demasiado para conseguirlo. ¿Por qué no nos centramos mejor, como dice, en el beneficio, en la ventaja que voy a conseguir luego que trabaje, haga, dé ese paso, todos los logros que voy a tener en mi haber? Reforzar nuestras motivaciones sustituyendo el ¿por qué quiero hacerlo? Por la pregunta ¿para qué quiero hacerlo? Es importante motivarnos. ¿Para qué quiero hacerlo? Lo quiero hacer y hago mi lista por esto, esto, esto y esto. Y eso va a darme fuego, impulso para que arranque y deje esa zona de confort que no me permite avanzar. Ser perseverante en el camino del cambio emprendido. Algunos cambios objetivos requieren muchos pequeños pasos. Cada nuevo pequeño paso nos genera un aprendizaje y un crecimiento que nos aportará mayor confianza y seguridad. Pero en esos pequeños pasos es donde está el camino que iremos recorriendo. Y obviamente al emprender el camino y medirlo en cuanto unos meses, unos años, veremos todo lo que hemos recorrido. Aceptar que tener miedo es normal y que el truco está en dar pasos hacia nuestro objetivo a pesar de tenerlo. Las personas que son nerviosas, miedosas, le tienen miedo a la incertidumbre, siempre lo van a tener. Lo importante es dar el paso y a medida que den esos pequeños pasos van adquiriendo confianza. ¿Confianza en quién? En ustedes mismos. Esa confianza de la fortaleza, de las habilidades que poseen, porque saldrán a flote. Tenemos la actividad del día 6. En este día debemos revisar nuestras resistencias, nuestros bloqueos internos a esa palabra que tanto miedo nos significa, como es la palabra cambio. Partamos del hecho de que todo es cambiante en la vida, tal como lo diría el filósofo Heráclito, lo único constante es el cambio. El budismo nos habla de la impermanencia en oposición de lo que nosotros queremos que reine en nuestra vida, que es la permanencia. Así se indica entonces que nunca nos bañamos con la misma agua y nunca nos quemaríamos con el mismo fuego, ya que siempre todo está fluyendo. Lo que quiere resaltar estas corrientes es que todo surge y desaparece, todo nace y se muere. No debemos ver con tristezas y horror ese ciclo natural de la vida, ya que cada uno de nosotros en algún momento ha tenido muertes internas para aflorar a otro ciclo de vida que son y que es más beneficioso. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y su resultado refléjalo en tu diario de emociones. Ante una situación nueva, ¿te angustias? ¿Te da miedo? ¿Qué sensaciones y emociones afloran en ese momento?
Ante conflictos en la vida, conflictos en cualquier área, no importa, no es un área específica, sino ante conflictos en general, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de tu capacidad para resolver tus problemas? ¿Crees que eres adaptable? ¿Ves los cambios en tu vida como mejoras o por el contrario generan una angustia? Reflexiona este tema porque es lo que indica tu adaptabilidad a la vida. Sabemos que los sobresaltos son parte del arte de vivir, pero no todo lo acogemos de manera natural. Ahora bien, en tu diario de emociones expon tus miedos al cambio, búscalos, obsérvalos. ¿En qué situaciones se dan esos miedos? ¿En qué áreas tienes esos miedos? ¿Ante qué personas pudieras tener esos miedos? Observa, esto es importante, si tienen un patrón común y si es así hay que buscar su raíz. ¿Por qué buscamos la raíz? Porque es la manera de saber de dónde se origina. Obviamente la mayoría vienen dadas por la infancia y esa crianza. Y cuando buscamos esa raíz no estamos buscando una manera de juzgar, de criticar y ni siquiera una manera de justificarnos ante nuestro comportamiento. Es bueno hilar fino y te hagas consciente de ello para que puedas asumir el control que te da saber que posees el poder de tu vida. Cierra la actividad de hoy con la mentalización de la siguiente afirmación que vas a escribir en tu diario de emociones y dice: yo estoy confiado y tranquilo ante las circunstancias de la vida. Siento seguridad en vivir mi vida. Muchísimas gracias.